Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos de nuevo, ya estoy aquí una vez más para traeros otro nuevo tutorial, pero primero, como siempre, quiero mandar el saludo a todos los que sois suscriptores del canal y a los que no, os invito, como siempre, a que os unáis aquí al canal Time Game y así recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, etc. Y claro está, tampoco sin olvidarnos de mandar ese saludo a nuestro patrocinador Moccenter. Bueno, en esta ocasión os traigo un tutorial donde os voy a enseñar a crear lo que es un mando tipo SCUF, pero con la diferencia de que en esta ocasión vamos a poner hasta 4 palancas o pulsadores, como lo llaméis cada uno, completamente mapeables. Y eso se puede hacer gracias a la nueva versión de TrueFX Flex que ha salido al mercado. Estamos hablando de la versión Pro. A diferencia del anterior, como digo, se pueden poner hasta 4 palancas completamente mapeables y es más, podremos poner hasta 3 botones al mismo tiempo en una misma palanca, algo que viene muy bien sobre todo para juegos como Fortnite. Entonces, una vez dicho esto, vamos a empezar a hacer este tipo de mando. Vamos a dejar a un lado este chip, dejemos este aquí. Lo que vamos a necesitar claramente será este chip que ha sido cedido por nuestro patrocinador Moccenter. Para aquellos que os interese, aquí abajo en la información de este vídeo os voy a dejar un enlace para poder ir directamente a donde se puede adquirir este modelo de chip. Luego también vamos a necesitar 4 pulsadores. Y luego pues también vamos a necesitar lo que es cable graphing o cable de cobre encapsulado. Lo que son herramientas, un soldador, un poquito de flux y también una pistola de silicona caliente, que es esto de aquí, ¿vale? Así que lo primero que tendríamos que hacer sería claramente abrir nuestro mando y lo que es el trabajo lo vamos a dividir en dos secciones. Uno será la parte inferior y luego otro será la instalación de lo que es todo el cableado y el chip. Así que cogemos nuestro destornillador de punta de estrella o Phillips y quitamos los 4 tornillos que tiene nuestro mando. Abrimos lo que es la parte inferior, que es muy sencillo, tiramos hacia arriba. Una vez que hemos quitado los 4 tornillos, lo tenemos que tirar hacia arriba, con cuidado de no partir el cable. Echamos hacia un lado, desconectamos. Bien, pues una vez ya separado, nos vamos a quedar con la parte inferior. Y como hemos dicho, vamos a poner 4 pulsadores. Entonces hay que buscar la zona donde sea más cómodo para utilizar 4 dedos. En esta ocasión serían 2 y 2. Podríamos 2 aquí y 2 aquí. Entonces, también hay que recordaros que si queréis saltaros esta fase, es decir, este trabajo, que no es que sea muy complicado, pero va a ser un poquito aparatoso, podéis adquirir, si queréis, la carcasa completa con los pulsadores ya puestos también en la web de nuestro patrocinador Moccenter. Yo os dejaré aquí abajo un enlace y si os interesa, pues ya os digo, podéis saltaros todo este trabajo. Así que yo voy a empezar a marcar las zonas donde vamos a perforar. Bien, pues yo ya he marcado lo que son los orificios donde voy a perforar. Que lo he hecho con un punzón caliente, y ahora cogeré el taladro y acabaré lo que es el orificio. Yo voy a utilizar lo que es una broca, creo que si no me equivoco es del 5. Bueno, pues una vez hecho ya los orificios, ahora vamos a quitar lo que es la rebaba o los sobrantes. Y esto es conveniente hacerlo por dentro y por fuera, ¿eh? Vale, pues ya tenemos una cosa hecha. Ahora vamos a limpiar un poquito el banco de trabajo. Vamos a dejar esto a un lado. Y ahora seguiremos con lo que son los pulsadores. Bueno, pues ya una vez hecho los orificios, ahora tocaría fijar lo que son los pulsadores. También es recomendable, antes de empezar, lijar un poquito por aquí dentro, por si ha quedado un poquito de rebaba o de sobrante. Y luego también es bueno porque luego lo que es la silicona caliente va a coger mucho mejor. Entonces, ya dicho esto, vamos a empezar uno por uno. Cogeremos, vamos a abrir un poquito lo que son los pines. Y ahora cogeremos lo que es la pistola de silicona caliente o plástico fundido y vamos a poner pues lo que son un par de gotas en los laterales. Esto más que todo es para primero fijar lo que es el pulsador. Aquí vamos a poder ver 4 pines. Solo vamos a utilizar 2, es decir, veremos 2 en un lado izquierdo y otros 2 en el lado derecho. Pues vamos a utilizar los del lado derecho
porque los del lado izquierdo pues los vamos a bajar un poquito más y los vamos a utilizar como si fuesen de refuerzo de fijación. Los cogemos, los tapamos con el plástico, la silicona, y así se quedarían los dos pines del lado derecho. Pues así, esto es lo que vamos a tener que hacer con los 4. Así que yo voy a ir haciéndolo ya sin explicación y luego seguimos con el tutorial. Bueno, pues ya una vez hecho los orificios y fijado los pulsadores, un punto importante, los pulsadores tienen que estar bien centrados, porque si no luego lo que son las tapitas no van a estar centradas y no vamos a poder introducirlas correctamente. Ahora tocaría ya pues pasar a lo que es la segunda fase, que sería ya pues instalar lo que es el chip y cablearlo. Como he dicho anteriormente, si queréis saltar lo que es esta fase, hacer los orificios y fijar pulsadores, etcétera, podéis comprar lo que es esta pieza, tal y como está ahora, bueno, también con los cables puestos, en lo que es la página web de nuestro patrocinador. Aquí abajo también os voy a dejar el enlace para que podáis ir directamente a lo que es esta pieza. Así que vamos a poner las tapitas y vamos a ver si hacen su función. Tendríamos lo que es el mando de esta forma. Perfecto. Pues bueno, ahora vamos a dejar esto a un lado y vamos a ir con la siguiente fase. Bueno, pues ahora vamos ya con lo que sería la segunda fase, es decir, la instalación del chip, pero también, como podéis observar, por ejemplo, en este mando hemos quitado lo que son los motores de vibración y luego también la base de la batería. Esto se hace sobre todo, por ejemplo, los motores para aligerar un poquito lo que es el peso del mando, que se nota bastante y prácticamente hoy en día casi nadie lo utiliza. Y luego lo que es la base de la batería se quita sobre todo pues para tener un poquito más de espacio a la hora de hacer la instalación, el cableado, etcétera. Eso ya depende de vosotros, si queréis lo hacéis y si no, pues lo dejáis. Ahora vamos a quitar lo que sería la batería, vamos a desconectar lo que es el panel táctil y destornillamos lo que es la placa. Así dejaríamos suelta lo que sería la placa. La vamos a quitar también de aquí, tendremos unas pequeñas pestañas que la sujetan, tiramos hacia arriba y así la sacamos entera. Dejamos esto a un lado y ahora centrándonos aquí cogeremos lo que sería el chip y esto iría de la siguiente forma. Vamos a hacerlo lo más centrado posible. Y ahora lo que vamos a hacer será, pues, vamos a soldar lo que es este punto donde pone TP, lo vamos a soldar en esta patilla de este pulsador, sería, digamos, si la vemos así, sería la patilla superior derecha. Primero, pues vamos a poner un poquito de flux. Y perfecto. Ahora vamos a fijar lo que es el cable, o sea, es decir, el flex. Y para ello podemos utilizar cinta adhesiva de doble cara o simplemente lo que es la silicona caliente. Bien, vamos a dejar que se enfríe un poquito y ahora volvemos. Bien, pues ya una vez frío lo que es la zona, vamos a empezar a pestañear lo que son los puntos, es decir, el R3, el L3 y luego M1, M2, M3 y M4, que serían los pulsadores o las palancas. Cogemos nuestro soldador de estaño. Y siempre es recomendable poner un poquito de flux, que yo ya lo he hecho, en los puntos que vamos a añadir el estaño. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer será unir lo que es el L3 y el R3. Aquí yo lo que voy a hacer es utilizar un cable diferente a lo que serían los pulsadores de palancas para así diferenciar un poquito el cableado. Voy a utilizar lo que es cable graphing de color blanco.
Y este cable lo vamos a llevar, pues si vemos aquí todos los puntos del, digamos, el joystick, veremos en la zona izquierda cuatro puntos, pues lo vamos a utilizar, lo vamos a soldar en lo que es el superior derecho. Y el L3 lo vamos a llevar, pues al mismo punto, pero del lado contrario. Que sería pues este que tenemos aquí, es decir, aquí teníamos los 4 y aquí tenemos los 4. Pues el de la parte superior derecha, que va a ser bastante corto. Sí. Bien, los vamos a acabar de soldar. Pues ya lo tenemos. Bueno, el siguiente paso sería ya unir mediante cableado lo que es el chip con la parte inferior. A mí me gusta siempre poner el cable en la parte inferior y luego si sobra un poquito pues lo cortamos y así lo dejamos más o menos bien. Así que voy a empezar a poner el cableado, esto lo dejamos a un lado y aquí sí que vamos a utilizar, por ejemplo, yo utilizo este cable que es el más fino que digamos se puede encontrar, que es un cable, es un hilo de cobre encapsulado, eso quiere decir que está aislado. Entonces yo voy a coger 4 trozos más o menos iguales. Bien, pues más o menos son iguales, así que vamos a empezar uno por uno. Primero vamos a coger, le vamos a aplicar un poquito de flux. Y ahora sí cogemos un cable. Bueno, pues ya tenemos colocado lo que son los primeros 4 cables que los vamos a utilizar de masa. Ahora yo, pues hay gente que estos cables los lleva directamente a lo que es el cable flex. Yo lo voy a soldar aquí, en lo que es la, digamos, la placa de la luz frontal. Yo cojo, quitamos lo que es esta pegatina. Y como podemos ver ahí tenemos 4 puntos bastante grandes de masa. Así que lo vamos a soldar, por ejemplo aquí. Ahora volvemos a montar lo que son las piezas de la barra frontal. Y así tendríamos ya lo que son los 4 puntos de masa de los 4 pulsadores. Bueno, lo que vamos a hacer ahora será, digamos, la parte positiva. Y para ello pues vamos a cortar otros 4 cables. Y lo mismo que antes, vamos a ir poniendo uno por uno en cada pulsador. Bueno, pues esto ya lo tenemos prácticamente acabado, pero toca por último unir lo que es el cableado de la parte inferior en la parte de, digamos, de la zona del chip. Eso sí, lo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la zona M1 vamos a encontrar 2 puntos de soldadura, uno que tiene forma de cuadrado y otro que tiene forma de círculo. En el M2 igual, M3 y el M4. Pero claro, como antes hemos soldado lo que es la masa en, digamos, en la placa de carga, lo que es la masa de esta zona no la vamos a utilizar, por lo tanto vamos a coger cada cable y lo vamos a soldar en la zona o en el punto que tiene forma de círculo. La forma cuadrada es la masa, pero esa no nos interesa, así que cogemos, por ejemplo, a ver, vamos a coger, lo acercamos lo máximo posible y ahora sí que vamos a empezar a soldar. Ahora vamos a aislarlo con un poquito de cinta adhesiva. Bueno, pues ahora sí que ya está acabado, vamos a cerrar.
Yo a la batería le pongo un punto de silicona caliente para que no se mueva. Ahora conecto el cable flex. Ahora vamos cerrando ya con los tornillos. Bueno, pues ya tenemos montado por completo lo que es nuestro mando con el chip ya instalado. Ahora tocaría ver un poquito de lo que es capaz de hacer este tipo de modificación. Yo os voy a dejar un vídeo aquí al final del tutorial realizado con este mismo mando, donde se muestra un poquito de lo que es capaz. Ya desde aquí, como siempre, un servidor se despide. Recordar que si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y con esos pequeños gestos podemos estar aquí día tras día con todos vosotros. Así que, como digo, os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.